Hermanos, les invito a que abran sus Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 14, y hoy vamos a ver los versos 26 al 33. Primera Corintios 14, 26 al 33. Abre tu Biblia, por favor. Primera a Corintios capítulo 14, versos 26 al 33. Dice así la Escritura: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Si alguien habla en lenguas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí, para Dios. Y que dos o tres profetas hablen y los demás juzguen. Pero si a otro que está sentado le es revelado algo, que calle el primero. Porque todos pueden profetizar uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Nuestro Dios, te agradecemos esta porción de tu palabra. Sabemos que en ella, Señor, tú te has revelado y tú has dado, Señor, las pautas a seguir para que la adoración sea ordenada. Rogamos, Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo sea el Maestro que nos guíe a toda verdad y que a través de esta porción de tu palabra podamos aprender algo útil a nuestras vidas espirituales y que podamos crecer también, seamos edificados por tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Muchas gracias a todos, hermanos. Permítanme preguntarle, ¿alguna vez alguno de ustedes ha estado en un manicomio? ¿Alguna vez ha estado en un manicomio? Un manicomio, por si acaso alguien no sabe, es una institución donde tienen, obviamente, para su protección a las personas que tienen enfermedades mentales, ¿verdad? Personas que han perdido el juicio, ¿sabe? Y cuando usted va a un manicomio, yo sí he estado en alguno, sí he ido a visitar, cuando usted está en un manicomio, se da cuenta de que todas las personas están en su propio mundo, cada cual está haciendo lo que quiera hacer o lo que en su mente le está llevando a hacer, y entre ellos generalmente no se ponen de acuerdo, nunca hay un trabajo en grupo, ¿verdad? Ahora, y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con la predicación que vamos a ver? Déjame decirte, debido a que los creyentes de la iglesia de Corinto estaban abusando de sus dones espirituales, la iglesia estaba teniendo problemas de desorden en los servicios. Y la gente cuando llegaba pensaban que estaban todos locos. Bien, lo último que queremos es que si alguien viene a visitarnos, piense que nosotros estamos todos locos, ¿verdad? Ahora, para corregir este problema, el apóstol Pablo dio 4 principios que regulan el orden en los cultos. 4 principios que regulan el orden en los cultos o en la adoración. Bien, vamos a ver cuáles son esos principios. Bueno, en estos versos Pablo nos enseña que en los cultos debemos, en primer lugar, edificarnos en el verso 26, entendernos, verso 27 al 28, enseñarnos, versos 29 al 31, y finalmente estructurarnos o ordenarnos o estar en orden, versos 32 al 33. Vamos a ver en primer lugar edificarnos, verso 26, edificarnos. Fíjense que Pablo comienza con una pregunta retórica, dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Bien, fíjense, cada vez que Pablo va a reprender severamente a los corintios en su carta, él los llama hermanos. ¿Se ha dado cuenta de esto? Y lo hace con el propósito de mitigar la severidad de sus palabras. Bien. Y este versículo obviamente no es la excepción. Pablo los llama nuevamente hermanos porque detrás de esto él viene a reprender lo que ellos estaban haciendo mal. Y fíjense, el apóstol hace ahí una pregunta retórica. Obviamente la pregunta él mismo la va a responder.
Y la pregunta está relacionada con el problema que estaba teniendo lugar en aquella iglesia. Bien, fíjense que él les dice a continuación, cuando os reunís, ¿lo ve ahí? Cuando os reunís. O sea, el contexto del problema del cual Pablo va a hablar ahora, el problema que Pablo va a enfrentar en este momento está relacionado con el orden en los cultos públicos, está relacionado con el orden en la adoración, con la manera en que actuaban los creyentes durante la adoración pública. Cuando ellos se reunían a adorar a Dios, había problemas en los servicios de adoración. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en los cultos de adoración en la iglesia de Corinto? Fíjense lo que dice Pablo a continuación. Cada cual aporte o cada cual tiene salmo, enseñanza, revelación, lengua o interpretación. ¿Lo veis? Ahora, lo que Pablo está haciendo ahí, amado hermano, es describiendo lo que estaba sucediendo. Pablo está describiendo lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Ahora, quiero que entienda que sería un error suponer que en estos versos se proporciona una descripción de lo que era la adoración en el primer siglo. O sea, de la manera en que las iglesias adoraban en el primer siglo. Ese no es el propósito del apóstol, dar una idea de cómo debería ser un servicio de adoración cristiano, ¿verdad? Fíjense que en ese orden que él menciona ahí, entre las cosas que menciona que la iglesia estaba haciendo, no menciona, por ejemplo, ni la oración, no menciona la Santa Cena. Por tanto, lo que Pablo está enfrentando aquí no es específicamente la manera ordenada en que debía realizarse el culto, o sea, cada una de las actividades o formas que conforman un culto de adoración. Lo que Pablo está enfrentando es la manera en que ellos estaban haciendo las cosas. Bien, sus palabras evidencian que en los cultos de Corinto estaba ocurriendo mucho desorden, estaban actuando de manera desordenada. Bien, en aquella iglesia, fíjense, y esto nos llama la atención, y ya Pablo lo dijo en los primeros capítulos, ¿verdad? Recordemos que dijo que no faltaban dones espirituales. La iglesia tenía todos los dones espirituales. Y obviamente no faltaban personas deseosas de emplear su don. No faltaban personas deseosas de poner su don al servicio. Como dije, vemos que Pablo menciona salmo, que se refiere a leer los salmos del Antiguo Testamento, que el libro de los salmos saben que es el himnario del pueblo de Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Se refería a leerlo o a cantarlos incluso con instrumentos musicales. Fíjense que luego él habla de enseñanza y obviamente se refiere a la exposición de la palabra de Dios. Se refiere a la enseñanza en la cual se explica la palabra de Dios. Bien, también menciona revelación. Recuerden, en aquel contexto, estamos hablando en el primer siglo, todavía Dios estaba dando nuevas revelaciones. Todavía no existían las escrituras inspiradas del Nuevo Testamento. Todavía los apóstoles y profetas recibían nuevas revelaciones de parte de Dios para la edificación de la iglesia. Y luego menciona las lenguas o interpretación, que eran dones milagrosos, bien, o de confirmación, de señal, que todavía estaban activos cuando Pablo escribió esta epístola. O sea, son algunas de las cosas que él menciona, pero el propósito de él, obviamente, como digo, es corregir el desorden que estaba ocurriendo. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema ya él lo mencionó en el verso 23. Recuerda el verso 23 cuando él dijo, por tanto, si toda la iglesia se reúne, y fíjense lo que dice a continuación, y todos hablan en lengua, ¿lo vio ahí? Bien, y entran algunos sin ese don o incrédulos, no dirán que están todos locos. Ahí se da cuenta. Fíjense, lo que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto es que todos los que supuestamente tenían el don de lengua empezaban a hablar el don de lengua a la misma vez. Y todos los que tenían el don de profecía se paraban a dar profecía a la vez. Y todos los que cantaban se paraban a cantar a la vez. Y cada cual estaba cantando un canto diferente, cada cual estaba profetizando algo diferente y cada cual estaba hablando en lenguas diferentes. Ahora, imagínense que usted entra a un lugar como ese, ¿verdad? Todo el mundo haciendo lo que da la gana. ¿Qué parece? ¿Una iglesia o un manicomio? Déjeme decirle,
Yo no sé usted, yo he estado en algunos servicios que parecían más un manicomio que una iglesia. Créame, yo he estado en algunos servicios que parecían más un manicomio que una iglesia. Y aquel desorden, fíjense, en ese verso 23 Pablo dice que el desorden era un obstáculo, era un problema para que los incrédulos fueran evangelizados y que los nuevos creyentes fueran edificados. Pablo lo dice claro, o sea, cuando ocurre este desorden en el culto público, los nuevos creyentes no son edificados porque nadie entiende nada. Y los incrédulos cuando entren se van a sentir como que están en un manicomio, como que están todos locos. Bien. Y el punto del apóstol, amado hermano, es que los que participan en un culto público que es desordenado, como esto que estaba ocurriendo en Corintios, no recibirán ninguna clase de beneficio espiritual. O sea, un servicio como ese no va a edificar a nadie, no va a aportarle nada a nadie. Ahora, siempre me gusta sacar algo positivo aún de lo negativo. Bien, fíjense, algo que aprendemos de los creyentes de Corinto, es que ellos no iban a las reuniones de adoración simplemente para recibir. O sea, todos ellos estaban muy interesados en ejercer sus dones espirituales. Querían servir. Y mi pregunta es, ¿tiene usted esa misma disposición? ¿Estás ansioso por servir? Recordemos lo que dijo Jesús. Jesús dijo en Mateo 20, 28 que Él no vino para ser servido, sino para servir. Y también recuerden lo que Él le dijo también a sus discípulos en Juan 13, 15, cuando Él dijo, os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué significa? Jesús le dio a sus discípulos un ejemplo de servicio para que ellos imitaran eso. Bien. Ahora, esa es la parte positiva, pero la parte negativa es que realmente los corintios estaban deseosos de emplear su don, pero el contexto de la carta evidencia que ellos no tenían la motivación correcta. O sea, querían ejercer su don, pero la motivación, la razón por la cual querían ejercer su don no era la razón correcta. Ellos no estaban interesados en glorificar a Dios y en edificar a sus hermanos, sino que ellos estaban buscando su propia gloria personal y el reconocimiento público. Bien, los corintios estaban todos compitiendo por la atención y por la preeminencia. Todos querían sobresalir, todos querían ser el centro de atención, todos querían ser reconocidos, todos querían que las personas los observaran y los tuvieran como alguien importante. Bien, obviamente el resultado era que como todo el mundo hacía lo que le daba la gana, en la iglesia había confusión y desorden en los cultos públicos. Cada vez que la iglesia se congregaba, el servicio era más un manicomio que un servicio de adoración. Ahora, ¿qué se debía hacer para corregir el problema? ¿Qué se debía hacer para corregir el desorden en los cultos públicos? Fíjense, Pablo da un precepto que es la norma que guía todo lo que él ha venido diciendo en este capítulo. Fíjense lo que dice a continuación. Pablo les dice que todo se haga para edificación. ¿Lo ve ahí? Fíjense que todo lo que se hace en el culto público, todo lo que se hace durante la adoración, que todo se haga, ¿para qué? Para edificación. Fíjense, y al responder a su propia pregunta, el apóstol declara el primer principio indispensable. Y es que en el culto, todo lo que se hace, todo, sin excepción, debe ser para edificar a los creyentes, para la edificación de la iglesia. Todo lo que se hace debe ser para edificar a la iglesia. La adoración congregacional debe ser una experiencia edificante. Cada vez que nos reunamos como iglesia a adorar, debe ser una experiencia que nos edifique, una experiencia que nos llene de la presencia de Dios, del gozo, de la alegría. Bien. Ahora, el desorden
Y el hablar en un idioma desconocido no edifica a nadie. Y Pablo ha mencionado, fíjense, la palabra edificación en este capítulo solamente, en el capítulo 14, Pablo ha mencionado la palabra edificación en 7 oportunidades. 7 oportunidades. La mencionó en el verso 3, la menciona 2 veces en el verso 4, en el verso 5, en el verso 12 y en el verso 17 y aquí en el verso 26. Pablo dice que todo lo que la iglesia hace debe ser para edificación. Ahora, el término edificación, oikodomé, es una palabra compuesta por oikos, que significa hogar, y demo, que significa construir. Así que el término significa construir un hogar o construir una casa. Bien, literalmente. Pero se usa metafóricamente en el Nuevo Testamento para la edificación o la promoción del crecimiento espiritual y el desarrollo del carácter del cristiano. O sea, cuando Pablo habla aquí de edificación, no está hablando de edificar un edificio, está hablando de edificar la vida espiritual sobre el cimiento que es el Evangelio. Cuando una persona nace espiritualmente, tiene el cimiento del Evangelio y a partir de ahí tiene que empezar a construir su vida espiritual, ¿verdad? Debe desarrollar el carácter del creyente, debe convertirse, debe cada día más semejarse al carácter de Cristo. ¿Bien? ¿Con qué propósito? Como dice Pablo en Colosenses 1:28, a fin de presentar a todo creyente perfecto en Cristo. Esa es la meta de la iglesia. Bien. La meta de la iglesia no es que nos entretengamos, no es que usted se sienta feliz porque le dicen todo lo que usted quiere oír, sino la meta de la iglesia es predicar el Evangelio y predicar la palabra de Dios de tal manera que Dios traiga convicción a nuestra vida y nos empiece a moldear a la imagen de Cristo, para hacernos más semejantes a Cristo. Bien, y esto es importante. La idea que Pablo comunica aquí, cuando habla de edificar, es la de progreso. Y déjame decirte, es un progreso que es resultado de un esfuerzo paciente. Bien, yo quiero que usted me diga, ¿cuándo usted ha visto una edificación que se hace en un día? Bueno, tiene que ser una edificación que sea prefabricada y que haya algún tipo de... Pero generalmente edificar una casa toma tiempo, ¿verdad? Usted tiene que dragar, tiene que echar cimientos, tiene que después de los cimientos es que empieza a construir y generalmente toma tiempo, ¿cierto? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Sabe qué? En las iglesias carismáticas se enseña que hay experiencias que te van a hacer poder vivir de una manera espiritual superior. O sea, va a venir una experiencia y tú vas a estar en una mayor adoración a Dios, una mayor comunión con Dios, vas a tener más poder para testificar y basan toda su vida espiritual en experiencia. Y Pablo nos enseña aquí que eso no funciona de esa manera. Pablo está diciendo, la vida espiritual se desarrolla, se edifica con el tiempo. Toma tiempo edificar la vida espiritual. Toma constancia, toma esfuerzo, toma de nuestra parte que participemos en el proceso. ¿Entendió eso? Es importante que usted entienda eso. Fíjense, todos los creyentes estamos llamados, 1 Tesalonicenses 5:11, dice, a alentarnos los unos a los otros y a edificarnos los unos a los otros. ¿Lo ve ahí? Entonces, este es un trabajo que es colectivo. No es el trabajo de un líder o de unos líderes, es el trabajo de toda la iglesia. Tenemos que alentarnos los unos a los otros. ¿Bien? ¿Y con qué nos alentamos? Obviamente con la palabra de Dios. Y tenemos que edificarnos los unos a los otros. ¿Cómo nos edificamos? A través del ejercicio de los dones que Dios nos ha dado. Bien. El estímulo y la edificación mutua siguen siendo necesarios en la iglesia local. En toda iglesia local se requiere esto. O sea, la edificación es el propósito por el cual la iglesia se congrega. Los cultos de la iglesia tienen como intención y diseño la edificación de los santos.
¿Escuchó eso? O sea, el propósito del culto es que Dios sea exaltado y que los santos seamos edificados. Todos debemos edificarnos unos a otros. ¿Con qué? Como dije, con la palabra de Dios. Hermanos, no hay edificación sin la palabra de Dios. No se puede edificar a nadie sin la palabra de Dios. Y mediante el ejercicio adecuado de nuestros dones espirituales. Y por medio del amor mutuo, el respaldo y el aliento de los unos a los otros. Ahora, en los siguientes versos que vamos a ver, el apóstol Pablo da una serie de instrucciones. Fíjense, el resto de los versos que vamos a ver son una serie de instrucciones prácticas sobre cómo aplicar este principio de la edificación. Cómo aplicar este principio de la edificación. Ahora, sí que hemos aprendido que el propósito de la adoración o el propósito de los cultos es la edificación, ¿verdad? Debemos edificarnos. Y ahora vamos a ver en segundo lugar que para que seamos edificados tenemos que entendernos. Tenemos que entendernos, versos 27 al 28. Pablo nos enseña aquí ahora que para que los creyentes seamos edificados debemos entender lo que se dice en el culto público. Y fíjense, en estos versos, Pablo da cuatro regulaciones que la iglesia primitiva debía seguir referente específicamente al don de lenguas. Bien, 4 regulaciones referente al don de lenguas. Recordemos que el problema que había surgido en Corinto era relacionado con el don de lenguas y específicamente con la falsificación del don de lenguas. Ahora, yo quiero que usted entienda, quizás usted diga, esto no es muy importante para nosotros, pero la iglesia en el siglo pasado, a principios del siglo pasado, surgió lo que primero se llamó la iglesia pentecostal, que después se convirtió en la iglesia carismática y después se convirtió en las olas carismáticas que han venido y que han dividido la iglesia. Y el énfasis está en que si una persona no tiene una experiencia con el Espíritu Santo y no habla en lengua, es un creyente de segunda categoría. O sea, esta enseñanza sigue siendo importante para la iglesia hoy, ¿verdad? Porque la misma falsificación está presente en la iglesia hoy. Vamos a ver la primera regulación en cuanto a las lenguas, y la encontramos en el verso 27. Verso 27 dice el apóstol Pablo, si alguno habla en lenguas, después note lo que dice a continuación, que hablen 2 o a lo más 3. O sea, yo quiero que usted entienda, Pablo es un apóstol, recuerda eso, ¿verdad? Y él está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea, esto no es la idea de Pablo, no es lo que Pablo le gustaría, no es lo que él quería, sino que Pablo está hablando en nombre de Dios. Bien, y él dice, ¿sabes qué? Debe haber un límite en las personas que usan el don en el culto público. Limita el ejercicio del don. Está poniendo un límite a la cantidad de personas que podían ejercer el don en el culto público. Debían ser 1, 2, máximo 3, no más. ¿Entendió eso? Ese es el punto del apóstol. Bien. Ahora, fíjense, lo que Pablo está regulando aquí es el don genuino de lengua que existía todavía en el primer siglo, que era la facultad o la habilitación divina de hablar un idioma desconocido para la persona, ¿verdad? Es eso lo que él está limitando, no la falsificación de la glosolalia. Bien, Pablo no está de ninguna manera aquí regulando la falsificación, porque él ha condenado la falsificación en todo este capítulo. ¿Ok? Ahora, la segunda regulación, esta segunda regulación deja claro que no debían hablar en lenguas todos a la vez durante el culto público, como estaba ocurriendo, como vimos en el verso 23. Recuerden que dijimos en el verso 23, Pablo dice, todos hablan en lengua a la vez, ¿verdad? Sin embargo, aquí dice que solo debía hablar uno, y dice a continuación, dice, y por
turno. ¿Qué significa? Si había uno hablando, los demás debían estar ¿cómo? En silencio. Los demás callaban. ¿Para qué? Para mantener el orden en el servicio de adoración. Para que el servicio no fuera un manicomio, fuera algo ordenado. Y para que todo el mundo prestara atención a la persona que estaba hablando. ¿Entiende eso? La tercera regulación dice, y que uno interprete. ¿Lo ve ahí? Y que uno interprete. O sea, fíjense, y esto es importante. Ojo, todo lo que se decía en un idioma desconocido durante el culto público debía ser interpretado. ¿Para qué? Para que todo el mundo entendiera el mensaje. Ese es el punto. Para que todo el mundo entendiera lo que la persona había dicho. Y yo quiero que usted entienda, esta es una regulación que los carismáticos de hoy casi nunca siguen. Usted ve personas hablando glosolalia en los cultos, y lo digo porque yo lo he visto. No estoy hablando de algo, yo he estado en culto carismático. Y nadie interpreta, nadie sabe lo que está diciendo. Obviamente no lo puede interpretar porque es una lengua falsa, pero bueno, ese es el punto. Ahora, la regulación es, solamente podía hablar uno a la vez, un máximo de 3, uno a la vez, y alguien debía interpretar en el culto público. ¿Me siguió hasta ahí? Bien. Ahora, yo quiero que usted entienda, en algunas ocasiones los carismáticos tratan de aparentar que ellos realmente pueden interpretar el don de lenguas. No sé cuántos han oído el pastor J. Vernon McGee, ¿ok? Advirtió que un exalumno de él, un exalumno suyo, que había sido, antes de recibir el evangelio y ser cristiano, había sido católico romano, fue un culto de una iglesia carismática donde se hablaba en lengua, donde se hablaba glosolalia, o sea, se hablaba ese lenguaje desconocido que nadie obviamente puede entender porque no existe, es una invención. Y que como él vio eso, él vio a los demás hablando en esas lenguas, él recitó parte de una misa en latín. ¿Ok? Recitó parte de una misa en latín. O sea, me imagino que lo hizo para sentirse en sintonía con el resto de los locos, ¿verdad? Dice que cuando él se sentó, otro hombre se levantó para supuestamente interpretar las palabras que él había pronunciado. Y que este hombre empezó a decir, él dijo tal cosa y tal cosa y tal cosa. Bien. Y entonces, dice McGee que su amigo se levantó y le dijo, solo quiero que sepas que eso no fue lo que yo dije. Eso no fue lo que yo dije. Y dice que cuando él se levantó y empezó a decirle al resto de la congregación lo que realmente había dicho, los ujieres se pararon y lo sacaron a empujones de la reunión. Y le dijeron amablemente que no volviera por allí. Bien. La cuarta y última regulación la encontramos en el verso 28. Fíjense lo que dice aquí. Pero si no hay intérprete, ¿cuál es la regulación? Si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí o para Dios. O sea, si no había intérprete, si no había nadie que tuviera el don de interpretar, ¿qué debía hacer el que tenía el don de lengua? Calladito te ves más bonito, ¿verdad? Y fíjense, estoy diciendo, estas son regulaciones que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dio a la iglesia. Bien. Nadie debía hablar en lenguas si no había alguien que interpretara lo que se decía en el culto público. ¿Por qué? Ya hemos dicho, la edificación de la iglesia es la norma que rige el uso correcto de los dones. ¿Escuchó eso? Todos los dones que Dios da son para que la iglesia sea, ¿qué cosa? Edificada. Y si usted está usando el don
y ese don no está edificando a la iglesia, entonces ese no es el don que Dios ha dado. ¿Entendió el punto? Así que hemos visto en segundo lugar que para que seamos edificados debemos ¿qué cosa? Debemos entendernos para que no sea un manicomio, ¿verdad? ¿Para qué? Aquí da el tercer principio, la tercera enseñanza. O sea, para que podamos precisamente enseñarnos, versos 29 al 31. Versos 29 al 31. Y note aquí ahora, como dije, Pablo está obviamente enfrentando el problema del desorden en los cultos públicos. Y estas regulaciones son para todos los dones. O sea, no son para un don específico. Vemos aquí que al igual que se reguló el don de lenguas, que era la causa del problema en Corinto, ahora Pablo también establece 4 regulaciones para el ejercicio del don de profecía. Recuerde que en el verso 5 él dijo que la profecía era superior a las lenguas. ¿Recuerda eso? ¿Lo recuerda, sí o no? ¿Ok? Si no, léalo en el verso 5. Ahí lo dice. El que profetiza es superior al que habla en lengua. Sin embargo, Pablo dice aquí que aún el don de profecía debía regularse. Y la primera regulación la encontramos en el verso 29. Fíjense lo que dice. Y que 2 o 3 profetas hablen. ¿Ya vio ahí? O sea, ¿qué hizo Pablo aquí? La primera regulación es la misma. Él le puso un límite a la cantidad de personas que podían ejercer el don durante el culto público. O sea, podían hablar 1, 2, límite 3, no más en cada culto público. ¿Entendió eso? Ahora, yo quiero que usted recuerde, Pablo está hablando de una iglesia del primer siglo. Todavía en aquel tiempo la iglesia recibía nuevas revelaciones. Como dije, todavía no estaba terminado el canon del Nuevo Testamento. Dios daba nuevas revelaciones a la iglesia en aquellos días. Pero me gustaría compartirles una enseñanza que dio el gran predicador puritano John Owen. El gran predicador puritano John Owen dijo lo siguiente, y voy a citar sus palabras. Si las revelaciones privadas, o sea, si alguien trae una nueva revelación, si las revelaciones privadas concuerdan con las Escrituras, dice Owen, no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. ¿Escuchó eso? Se lo voy a repetir. Si las revelaciones privadas concuerdan con las Escrituras, no son necesarias. Y si no concuerdan, entonces son falsas. Ahora, ¿cuál es el punto de John Owen? ¿Cuál es el punto de este gran predicador puritano? ¿Sabe cuál es el punto del predicador? Es que las Escrituras son suficientes. ¿Escuchó esa palabra? Está defendiendo la suficiencia de las Escrituras. Como dice Pablo en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice que la Escritura es inspirada por Dios, o sea, viene del aliento de Dios. Y dice al final de ese verso, en el verso 17 al final, dice que el hombre de Dios, las Escrituras fueron dadas para que el hombre de Dios, y el hombre ahí genérico se refiere a hombre y mujer, para que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Qué significa? A través de la Escritura, el Espíritu Santo la usa para perfeccionar al hombre y la mujer de Dios. Y la Escritura es suficiente. ¿Entiende esto? Ahora, en aquel contexto todavía había nuevas revelaciones. Hoy no existen nuevas revelaciones. El canon del Nuevo Testamento está completo. Bien, es importante que entendamos esto. Pero aún en aquel tiempo, aún en el primer siglo, los profetas no solamente daban nuevas revelaciones. Los profetas de aquel tiempo también exponían las Escrituras del Antiguo Testamento. Y también ellos enseñaban o exponían las enseñanzas de los apóstoles. Recuerden que la iglesia fue edificada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Bien. Así que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, estipula
que debía limitarse el número de profetas que hablaban durante cada servicio, a un máximo de límite de 3. La segunda regulación que él da dice, y los demás juzguen. ¿Lo veis? Y los demás juzguen. Obviamente, la idea primaria es que habían otros profetas que tenían el don del discernimiento espiritual. La Biblia nos dice, no creas a todos los espíritus, sino que tienes que discernir para saber quién es los espíritus, ¿verdad? Si vienen de Dios o no. Ahora yo quiero que usted entienda, no solamente los profetas debían juzgar, sino que todos los creyentes debían juzgar, o debemos juzgar, cada enseñanza que se da en la iglesia. ¿Escuchó eso que dije? Todo creyente. ¿Sabe que la Biblia dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad? Fíjense que no dice que son los líderes solamente, dice que es la iglesia. O sea, al final de cuentas es la iglesia la responsable de defender la verdad de la palabra de Dios. Bien, es importante que entendamos eso. Ahora, ¿por qué debía juzgarse la enseñanza? ¿Por qué se debían juzgar las enseñanzas que se daban en la iglesia? ¿Por qué cree usted? Bien, en primer lugar, es posible que algunos creyentes, bajo el control de sus propias emociones, imaginen que Dios le está hablando y que a través de ellos Dios tiene un mensaje que darle a la congregación. Y eso pasa mucho. Bien, personas que bajo el control de sus propias emociones dan mensajes supuestamente de Dios. ¿Sabe? Yo he visto a personas que dicen que son apóstoles hoy y profetas, dar revelaciones supuestas y dar profecías que no se han cumplido. Y ¿sabe? Lo interesante, en el Antiguo Testamento se decía que la Biblia, la ley establecía que si una persona daba profecía hablando en nombre de Dios supuestamente, decía, así dice el Señor, y daba una profecía, y esa profecía no se cumplía, ¿sabe lo que debía hacer el pueblo de Dios con la persona? ¿Sabe lo que debía hacer? Apedrearlo, ejecutarlo, porque era falso profeta. Pero ¿sabe qué es lo interesante? Veo personas que dan falsas profecías y la iglesia no toma ninguna medida. No hacen nada. Bien. Usted y yo también sabemos, porque la Biblia nos dice en 2 Corintios 11, 13 al 15, que Satanás infiltra falsos ministros en la iglesia, cuya misión es falsificar la palabra de Dios. Hombres que tienen apariencia de piedad, pero con sus hechos niegan la piedad. Bien. El verbo juzguen ahí es la traducción del término griego diacrino, que es un término compuesto también por dia, que significa separación, y crino, que significa distinguir, decidir, juzgar. Bien. Y en la Escritura este término, en las cartas de Pablo, tiene una amplia gama de significado. O sea, tiene mucho significado. Pero aquí significa evaluar cuidadosamente, evaluar metódicamente, evaluar guiado por el Espíritu. ¿Ok? ¿Cuál es el punto del apóstol? Escuche bien lo que le voy a decir, por favor. Una congregación no debe aceptar todo lo que se enseña simplemente porque una persona afirma que está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? Una persona no debe creer todo lo que se enseña simplemente porque la persona que habla afirma que está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo. Bien, la Biblia nos advierte que aún en el primer siglo debía juzgarse la enseñanza de los profetas. ¿Por qué razón usted cree que Pablo dice que debían evaluarse las enseñanzas de los profetas? Bueno, recuerden, los profetas estaban estableciendo los cimientos para la iglesia. O sea, el fundamento, como dice Efesios 2:20. Y si el fundamento está mal, ¿qué va a pasar con la casa? Se va a caer. Bien. Por eso la enseñanza de los profetas era de suma importancia, igual que la de los apóstoles, porque fue esa enseñanza la que sirvió de cimiento, de fundamento al resto de la iglesia. Así que cada enseñanza que ellos daban debía evaluarse cuidadosamente para determinar si verdaderamente
ellos habían comunicado la palabra de Dios inspirado por el Espíritu de Dios, como dice 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 dice que los hombres de Dios nunca hablaron por voluntad propia, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bien, es por eso que la Biblia es un libro diferente a cualquier otro libro. ¿Por qué? Porque fue escrita por Dios. Escrita por Dios. Ahora, ¿qué criterios debíamos usar usted y yo hoy? No en el primer siglo, vamos a traerlo a nuestros días, a nuestro contexto. ¿Qué criterio debíamos usar nosotros hoy para evaluar lo que se enseña en el culto de la iglesia? ¿Cuál es el criterio que debemos usar usted y yo? Bueno, pues obviamente la palabra de Dios es nuestra norma. Toda enseñanza que se da en el púlpito de la iglesia o en cualquier lugar debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Usted y yo debíamos imitar a los creyentes de Berea, como dice Hechos 17:11. Hechos 17:11 dice, recibieron la palabra con toda solicitud. Fíjense, ¿cómo recibieron la palabra? Con solicitud, con gozo, con alegría. O sea, aquellos creyentes estaban deseosos de recibir instrucción. Bien, y eso debía caracterizarnos a todos nosotros. Debíamos estar dispuestos a aprender. Bien, pero note lo que dice después. Dice, escudriñando, ¿cuándo? Escudriñando diariamente las Escrituras. Ahora, te hago una pregunta. ¿Escudriñas tú diariamente las Escrituras? ¿Escudriñas tú diariamente las Escrituras? Eso es importante. Para ver si estas cosas eran así. Fíjense, ¿qué significa eso? Cuando los creyentes de Berea escuchaban a Pablo enseñando, Pablo era un apóstol, recuerda eso, era un apóstol de Cristo. Y cuando ellos escuchaban a Pablo enseñando, ellos juzgaban la enseñanza de Pablo y la evaluaban con la Escritura. ¿Entendió eso? Y fíjense, Pablo los reconoce. En ese pasaje Pablo les alienta y reconoce su fidelidad a la palabra de Dios. Debemos evaluar todo lo que se enseña en la iglesia conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, amado hermano, nos advierte en 2 de Pedro 2, en 1 de Juan 4, del 1 al 6, que vendrían muchos falsos maestros en nuestro tiempo. ¿Entendió eso? Y si la Biblia nos advierte que vendrían muchos falsos maestros, entonces la iglesia debe evaluar, debe juzgar las enseñanzas para poder saber si el que está enseñando es un verdadero maestro o es un falso maestro. Debemos juzgar toda enseñanza pidiéndole al Espíritu Santo que Él nos guíe. Ahora, eso no significa, yo quiero que usted entienda, no significa que usted esté, obviamente, este es un falso maestro desde que la persona empieza a enseñar. No es eso. Sino que debemos tener discernimiento espiritual para poder, conociendo la palabra de Dios, escudriñando la palabra de Dios, poder evaluar lo que Él dice con la Escritura y poder validar si lo que dice está respaldado o no con la Escritura. Yo quiero que usted entienda algo y quiero que me escuche muy bien lo que voy a decir porque es muy importante, es de suma importancia. Aún los verdaderos maestros y los verdaderos predicadores cometemos errores. ¿Entiende eso? Aún los verdaderos maestros, los verdaderos predicadores, podemos cometer errores porque ninguno de nosotros es perfecto. ¿Entendió eso? Por eso es importante que la iglesia conozca, escudriñe las Escrituras, medite en la palabra de Dios, conozca la palabra de Dios para que pueda evaluar. Y si algún día se da una enseñanza falsa, pueda decir, ¿sabes qué? Disculpe, hermano, usted dio una enseñanza que no es bíblica. ¿Entendió eso? Cada creyente debe evaluar las enseñanzas y aplicarlas a su propio corazón. La tercera regulación que dio Pablo está en el verso 30. Ya estoy acabando, hermanos. Ya me faltan como 20 minutos, no se preocupe. Verso 30 dice, pero si a otro que está sentado le he revelado algo, el primero calle. Como dije, en el primer siglo todavía Dios daba nuevas revelaciones, ¿verdad? Y lo que está diciendo aquí es que si había alguien que estaba enseñando, escuche bien lo que voy a explicarle para que usted entienda el contexto. Si había alguien que estaba enseñando, ¿enseñando qué cosa? Enseñando
algo que ya había sido revelado anteriormente, estaba dando una enseñanza a partir de la palabra de Dios, o estaba enseñando algo que ya había sido dicho por los apóstoles, digamos. Bien, pero en ese contexto había un profeta que recibía una nueva revelación. Entonces, en ese momento, ese profeta debía tener preeminencia, debía dársele la oportunidad. ¿Por qué? Porque era un mensaje fresco, era un mensaje nuevo. Y obviamente, si era un mensaje que Dios le estaba enviando a aquella iglesia, en aquel contexto específico, debía tener relevancia para la iglesia. Y era algo que la iglesia necesitaba escuchar de inmediato. ¿Entiende el punto? Ahora, yo quiero que usted entienda, eso es algo que se aplicaba en aquel contexto porque todavía Dios estaba dando nuevas revelaciones. Así que, si alguien se para hoy y dice, ¿sabes qué? Yo tengo nueva revelación, no crea que le voy a dar el púlpito. ¿Ok? Y si alguien se para y dice desde el púlpito, yo tengo nueva revelación, déjeme decirle, amado hermano, corra por su vida. ¿Por qué? Porque hoy no existe nueva revelación. ¿Entendió eso? La Biblia está completa y es suficiente. Dios no va a dar nueva revelación. Dios no contradice su palabra. ¿Entendió eso? Ahora yo quiero que usted entienda algo, y esto es importante. Cuando los profetas genuinos hablaban, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escuche bien lo que estoy diciendo, hermano. Cuando los profetas genuinos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo, no existía ni competencia ni contradicción en su mensaje. ¿Entendió eso? Cuando dos profetas estaban hablando, o cuando un profeta estaba hablando y otro recibe revelación, y era el Espíritu Santo el que lo estaba guiando, no iba a existir entre ellos ni competencia ni contradicción en su mensaje. Dios no se contradice a sí mismo. Dios no cambia. Bien. Sin embargo, y esto quiero que lo escuchen muy bien, entre los que fabrican, entre los que inventan sus mensajes, siempre ha existido confusión y contradicción. Es por eso que usted escucha hoy en los cultos carismáticos tantas profecías que contradicen la palabra de Dios. Y lo peor es que hay gente que dice disparates mayúsculos y la gente lo sigue y lo sigue siguiendo. Como dije, este principio no se aplica a la iglesia hoy porque el canon del Nuevo Testamento está completo y Dios no da nuevas revelaciones. Si alguien dice que trae una nueva revelación, usted debe saber inmediatamente que esa revelación no es de parte de Dios, es de parte de un demonio. Bien. La cuarta y última regulación, verso 31, porque todos pueden profetizar uno por uno. Fíjense, uno por uno. O sea, no debían hacerlo como al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que no fuera un manicomio la iglesia. ¿Se imagina que yo estuviera hablando aquí, que se parara otro aquí al lado mío y otro más acá, y todo el mundo agarrara un micrófono y todo el mundo empezara a hablar y todo el mundo estuviera diciendo algo diferente? ¿Cómo sería? ¿Quién podría entender? ¿Cómo podríamos enseñar? Bien. ¿Con qué propósito debía hacer esto? Dice, para que todos, fíjense el propósito, para que todos aprendan y todos sean, ¿qué cosa? Exhortados. Fíjense, las dos cosas. Para que todos aprendan, o sea, el término significa recibir enseñanza, instrucción y aliento. Bien, lo que se enseña debe tener ese propósito, instruir. Bien, y para que todos sean exhortados, ¿sabe? El término que usa en griego ahí, para kaleo, también es una palabra compuesta por para al lado y kaleo llamar. Y es muy similar de paracleto, la función del Espíritu Santo, que es el que viene al lado, al que viene con nosotros para ayudarnos, ¿verdad? Y significa llamar al lado, y con ello viene de exhortar o consolar o alentar. Bien, significa que como hermanos en Cristo, todos debemos estar al lado unos del otro para exhortarnos, consolarnos o alentarnos. Y esa función es para todo creyente. ¿Entiende el punto? Ahora, finalmente veremos que para que podamos enseñarnos, nuestros cultos deben ser estructurados. Y cuando hablo de estructurado, amado hermano, para que entienda sencillo, me refiero a que el culto debe tener, ¿qué cosa? Orden. ¿Entiende eso? Debe tener estructura, debe tener orden. Y eso es lo que Pablo está poniendo aquí, el orden
en el culto. Versos 32 al 33. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Lo vio ahí? ¿A qué se refiere Pablo con esto? Bueno, los espíritus de los profetas se refiere al don espiritual que tiene el profeta. ¿Entendió eso? Bien. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que el profeta controla el ejercicio del don y no al revés. Bien. El principio que Pablo establece aquí, amado hermano, es que se espera que en el culto público el profeta mantenga la compostura, mantenga la autoconciencia, mantenga el autocontrol. Dios no desea experiencias fuera del espíritu o fuera de la mente. Bien. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un culto de una iglesia carismática, pero las manifestaciones extrañas que vemos en esos servicios de adoración, risas incontrolables, habla estática, hablar en algo desconocido, entrar como en trance, saltos, gritos, grupo de personas cayéndose al piso, ¿verdad? La persona que está dirigiendo supuestamente tiene el poder para soplar el Espíritu. Imagínese usted un hombre soplando el Espíritu de Dios. Y allá va la cantidad de gente al piso. ¡Pah! Yo quiero que usted entienda, todas esas manifestaciones son características del culto idolátrico, no del culto cristiano. No de la adoración al Dios verdadero. ¿Sabes por qué te digo que nada de eso es de Dios? Y te lo puedo decir categóricamente con un texto bíblico. ¿Quieres saber cuál es? ¿Quieres saber cuál texto dice que no debe hacerse así? El que viene a continuación, verso 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Me siguió hasta ahí? ¿Sabe que uno de los ministerios del Espíritu de Dios es poner orden en el caos? ¿Sabe eso? Poner orden en el desorden. La confusión proviene de Satanás, no de Dios. Bien. En el culto, es en el culto donde se debe edificar a las personas y se debe honrar a Dios. Y lo que Pablo está diciendo aquí, amado hermano, es que tanto el culto, tanto el servicio de adoración, como los que participan en el servicio de adoración, deben reflejar el carácter de Dios. ¿Escuchó eso? Tanto el culto de adoración como los que participan en el culto de adoración deben reflejar el carácter de Dios. El Dios al que dicen que están adorando. Y la Biblia nos dice que nuestro Dios es un Dios de paz y no de desorden, no de confusión. Y cuando el Espíritu de Dios está obrando en los verdaderos creyentes, la manifestación que hay en nosotros es el fruto del Espíritu. ¿Entiende eso? ¿Y sabe cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, ¿qué cosa? Paz. Y fíjense que el texto dice que Dios es un Dios, no es un Dios de confusión, sino de paz. Paciencia, benignidad, bondad. Verso 23, mansedumbre. Y después que dice, dominio ¿qué? Propio. O sea, Dios nunca va a hablar en usted de una manera que usted pierda el control de sus emociones, el control de su mente, que usted se salga de eso, de esos patrones. Dios no es un Dios de desorden, Dios es un Dios de orden. ¿Entiende eso? Debemos edificarnos, entendernos, enseñarnos y estructurarnos en los cultos para que podamos adorar a Dios de una manera ordenada. Oremos juntos, hermanos, para que nuestros cultos glorifiquemos a Dios y todos nosotros seamos edificados. Te invito a orar. Señor, te damos gracias
Porque tu palabra es muy clara. Y tú nos enseñas cómo debe ser la adoración. Tú nos enseñas, Señor, la manera en que tú deseas que tu pueblo te adore. Tu palabra nos guía y nos da las normas que debemos seguir para que podamos honrarte, adorarte, servirte de una manera que te traiga gloria. Y que al mismo tiempo tu pueblo, tu iglesia, sea edificado. Señor, te rogamos que tú nos ayudes como iglesia para poder hacer lo que tu palabra nos enseña, para que podamos obedecer esta enseñanza que nos da tu palabra, que nuestros cultos sean ordenados por tu Espíritu, Señor, sean guiados por ti y sean para tu gloria, que en los cultos, Señor, tu carácter sea reflejado, tu presencia esté en medio nuestro y tu pueblo sea bendecido por ti. Obra en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a servirte con reverencia, con humildad, con gozo. Gracias por todo lo que tú haces por nosotros. Recibe nuestra adoración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.